Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, son las 6:30 ya y bueno, entramos para hacer esta entrevista que hoy entrevisto a un escritor, al autor del Fin de la Ansiedad, un libro muy interesante para la gente que, bueno, que está pasando una mala racha, una mala época y bueno, se te ha manifestado, ¿no? Esta sensación, este malestar que a mucha gente nos pasa, ¿no? Sobre todo con el confinamiento y bueno, en esta época tan mala que estamos pasando es muy normal porque se ha disparado muchísimo los motivos de las consultas en esta área, ¿no? Me parece muy interesante poder entrevistar a este autor. Normalmente ya sabéis que yo normalmente hago entrevistas musicales, pero creo que es súper importante entrevistar a alguien que ha sacado este libro que además es tan interesante. Ya lo tenemos aquí, vamos a conectar con él, que ya lo tenemos aquí. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes. Bueno, un placer poderte entrevistar, hablar contigo y que nos cuentes muchas cosas sobre este libro, sobre tu experiencia y sobre todo, bueno, muchas gracias. Encantado y muchas gracias a ti por eso, por entrevistarme y poder hablar contigo sobre estos temas que seguramente imagino que a muchos y más hoy pues les serán interesantes. Y tanto, y tanto. Bueno, tenemos que decir para la gente que ahora se está conectando, que se va a conectar, voy a subir un poquito el volumen. Tú eres el autor del libro, ¿no? Del Fin de la Ansiedad, que es uno de los libros más valorados, ¿no? Ahora mismo. Cuéntanos cómo decidiste hacer este libro, porque claro, parte de la base de que tú sufriste esa ansiedad, ¿no? No sabías de dónde venían esos síntomas, esas sensaciones tan terribles que son, ¿no? Y Eso es. bueno, decidiste escribir el libro, ¿no? Sí, es tal cual eso. Cuando llegó, como a cualquiera que sufre este trastorno, pues un poco le asusta porque no sabes qué te está pasando, es algo nuevo, no entiendes qué te pasa y al final eso, el trastorno de ansiedad es un trastorno, es algo que funciona mal. Y no es lo mismo que estar en estrés o estar nervioso, es algo un poco diferente, porque por mucho que quieras volver a estar bien, sigues sintiendo esos síntomas tan extraños, y sientes taquicardia, mareos o otros síntomas bastante, pues que te fastidian bastante, como quien dice, y pues tienes que ir al médico, tienes que buscar resolución, tienes que entender qué te está pasando. Y bueno, pues en ese camino que me tocó vivir, como muchas personas que sufren este problema, pues me fui dando cuenta de eso, de que había solución, de que había un modo de encontrar un poco los motivos, de entender un poco cómo funcionaba la ansiedad y de rebajar un poco ese miedo y saber tratarla de una manera más positiva. Y bueno, eso, con el tiempo la fui tratando, la terminé superando y años más tarde, pues conociendo a gente que sufría también ansiedad, amigos y familiares, pues pensando también en que me encantaba escribir, dije voy a intentar escribir un libro. Y bueno, pues eso, escribí el libro intentando ayudar a estas personas que como yo en su día, pues sufrían este problema, para intentar eso, dar un poco esas respuestas que yo mismo necesité, esos miedos que tenía, esas preocupaciones, las limitaciones que sentía, también si tienes o no, o es aconsejable acudir al médico, cómo reconocer que tienes ansiedad y que no es otra cosa, y todas estas dudas que mucha gente sufre. Para entender también y para hacerles entender que se puede superar y que escuchando un poco la ansiedad, aunque sea difícil, al final podemos tratarla y superarla. Y ese fue un poco. Que la verdad que en el libro, la verdad que también las personas que hemos sufrido ansiedad y que seguimos sufriendo ansiedad, ¿no? Bueno, por este motivo que ahora hablaremos también del Sí, confinamiento y todo, que nos ha trastocado muchísimo. Sí que es cierto que, claro, la ansiedad abarca muchas sensaciones, ¿no? Físicas, aparte de mentales, ¿no? Malestar. Y es lo que tú decías, que tú, por ejemplo, te pensabas que estabas enfermo, ¿no? Que tenías alguna cosa y tantos síntomas no abarcan una misma enfermedad. Y eso eso es. hemos de ser conscientes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también, ¿no? Todo el mundo, estoy enferma del corazón, estoy enferma de la barriga y tantos síntomas no pueden abarcar una enfermedad. Eso es. Yo, bueno, en mi propia experiencia junto a la ansiedad, pues me di cuenta, bueno, también eso, acudí al médico, al final también hice terapia psicológica, pero bueno, eso, tuve la suerte de, pues creo que con una sesión o dos, pues empecé a entenderlo de otra manera, también igual pues, no era tan potente, aunque me duró bastantes meses, e incluso años, pero bueno, a partir de ese médico, pues a partir de un libro que explicaba y exponía cuáles son los síntomas de la ansiedad, pues eso es un poco como que me abrió, me hizo ver la luz, me hizo entender eso, que sí, que yo sentía, por ejemplo, sobre todo taquicardia. Y Mm. también tenía la visión borrosa y pues a veces sentía mareos
Y lo que dices, hay muchos otros síntomas mentales como la preocupación, la sensación de alarma, eso, todos estos síntomas pues se englobaban en ese libro y te explicaba bien cuáles eran los síntomas de la ansiedad. Y con todo ello, sabiendo que yo estaba haciendo de médico de mí mismo, pues me di cuenta de que, vale, puedes temer por un ataque al corazón, por ejemplo, puedes temer padecer otra enfermedad, ya tanto mental como física. Pero seguramente si te pones a investigar en detalle, no existe ninguna enfermedad que englobe todos esos síntomas. Y tampoco existirá eso, una enfermedad, si fuera, por ejemplo, un problema de corazón, seguramente el miedo no te avise de ello. O sea, la preocupación, eso, la preocupación no aumentaría tus síntomas. Entonces es un modo de reconocer que tienes ansiedad y cuando reconoces cuál es el problema, yo creo que es más fácil para tratarlo, porque si crees que tienes otras cosas, pues aumenta la ansiedad, aumenta la duda, la preocupación y es peor. Y supongo que debe ser muy gratificante, ¿no? Haber escrito este libro, que bueno, que a ti siempre te ha gustado escribir, que a raíz de una mala experiencia hayas podido escribir este libro y hayas podido ayudar a miles y miles de personas que diariamente te piden consejos. ¿Cómo te sientes cuando hay gente que está pasando esos malos momentos, que sabes lo malo que es, que estás desesperado y que confíen en ti? Pues genial, genial eso. Bueno, hay veces eso que siempre también les recomiendo a veces porque eso, pues, puedes intentar ayudar con tu experiencia y eso apoya y ayuda mucho. Pero hay momentos en los que igual también hay que recomendar la ayuda psicológica porque pues la ansiedad pues eso puede ser más potente, más fuerte y tenemos que tratarla, pero me hace sentir genial eso, saber que con el libro pues muchas personas han superado la ansiedad, saben tratarla de otra manera y tanto si realizan terapia como si no, pues la ven de una manera un poco más positiva, aunque muchas veces cueste. Y eso pues me llena de felicidad al final porque mi intención de escribir el libro fue esa, fue intentar ayudar a personas que como yo en su día sufrían mucho, porque tú lo sabes bien también y las personas que sufren ansiedad pues muchas veces incordia mucho esos síntomas o ese malestar que dices, "Oh, me gustaría estar como estaba antes, pero sabes que pues, si quieres estar como estaba antes todavía es peor porque te frustrarás y estarás peor. Entonces, yo creo que eso, reconocer una experiencia en un libro, pues te ayuda mucho a entender que tiene solución. Y bueno, hablando con amigos míos psicólogos, me han comentado que en psicología misma existe una figura que se llama el paciente experto, que muchas veces en muchos tratamientos, como puede ser el de la ansiedad o un trastorno depresivo, pues ayudan incluso más a veces que el propio terapeuta, porque te hacen ver que existe una salida, te hacen ver que existe una solución. E incluso igual esos pasos que ha dado esa persona te sirven a ti. Y por eso pues estoy encantado y bueno, eso, y cada día que pues una persona me dice que ha leído el libro y que le ha cambiado un poco la vida, o al menos esa situación complicada, pues yo estoy encantado y espero seguir ayudando en lo que pueda. Y porque también muchas veces pues me ayudan también a mí o me leo un libro y también me aporta algo, o sea que es genial. Yo creo que la vida es muy bonito eso, ayudarnos y ayudar un poco. Y tanto, y tanto. La verdad que se agradecen mucho, ¿no? Libros así que nos puedan ayudar y más en este tiempo de confinamiento con todo lo que está pasando. Supongo que también has notado, bueno, un subidón, ¿no? Con el tema del libro, porque claro, ahora mismo hay muchísimas personas que están sufriendo este trastorno. Eso es, al final, ahora lo he notado muchísimo, eso a partir de cuando ha empezado el confinamiento, por el cambio ya, porque la ansiedad viene con el cambio. Muchas veces cuando tenemos que afrontar cambios difíciles en nuestra vida, pues surge ese mecanismo de alarma que es la ansiedad, nos pone alerta y nos dice a ver si va a pasar algo malo. Y ahora mismo, entre la posibilidad de poder infectarte, que ya es algo malo que te puede pasar, el problema pues laboral que mucha gente tendrá, la incertidumbre, todo esto pues lo que hace es sumar siempre más estrés, más ansiedad y al final pues lo que hace que muchas personas pues lo pasen peor. Y yo creo que lo peor también está por venir porque hasta ahora pues las cosas un poquillo las hemos sabido cómo están o nos han ayudado igual desde otras esferas, pero enseguida pues las cosas empezarán a cambiar y habrá que ver cómo van las cosas al final. O sea que es siempre importante, yo creo, pues cuidarse un poco y aprender a cuidarse y tanto en mi libro como muchísimos otros libros pues pueden ayudar a ello. Yo creo que las personas pues tienen que aprender eso, a mantenerse fuertes porque en la vida pues pueden pasar cosas como esta y lo que dices ahora mismo, tanto yo como seguramente son pues los terapeutas pues están ahora mismo pues rebosando de casos con gente con más ansiedad, con más hipocondria, con más miedos, porque es que es tal cual. Sí, sí, es que quién nos iba a decir, ¿no? Que iba a pasar algo así, pero bueno, ahora nos sirve, ¿no? Para valorar la vida, para valorar los pequeños detalles, los pequeños momentos, ¿no? El simple hecho de pasear por la calle, que bueno, que ahora ya no se disfruta de la misma manera. Eso es, eso es, eso es. Muchas personas, yo creo que siempre en la vida, muchas veces lo que nos puede ayudar a superar o a afrontar los malos momentos es intentar descubrir una parte positiva. Y lo que has dicho, la manera mejor, yo creo, de afrontar el problema que tenemos ahora es descubrir esa parte buena también. Por ejemplo, podemos tomarnos una pausa, ver la vida un poco de otra manera, igual no estar obsesionados con el trabajo,
con los deberes y pues pensar un poco más en disfrutar de la familia, disfrutar de ese tiempo libre, intentar sacar el lado positivo. Y seguramente haya que cambiar mucho y habrá cosas difíciles también. Pero bueno, cuanto más positivos nos sintamos, yo creo que más fácil va a ser. Sí, 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 totalmente. Y bueno, el arte de cuidarte también, bueno, otro libro, ¿no? Que es donde describes un poco, ¿no? Los remedios, las técnicas, ¿no? De la ciencia, ¿no? Que demuestran cómo tratar, cómo curar la ansiedad. Eso es. Sí, en el fin de la ansiedad, eso, intenté pues mostrar a las personas que la ansiedad tiene un fin, porque muchas personas, pues cuando surge, y también porque dura, pues eso, la duración no es la misma para todos. Hay personas que pueden pasarla en unos meses, hay personas que pueden vivir con ella durante años. Entonces, bueno, lo que intenté dar a entender es que tiene un fin, porque tanto yo como muchas personas pues la han superado. Puede volver también, la ansiedad puede volver, y es por ello que me decidí también a escribir este libro, haciendo entender un poco pues que no tenemos que temer pues los problemas emocionales, porque existen, y que es bueno comprenderlos para saber un poco prevenirlos también. Y en el caso de que se den, pues saber también contar con las mejores herramientas para tratarlos. En el fin de la ansiedad les ponía un poco las herramientas un poco pues por encima, para entender cuáles podían ser esos pasos que te ayudasen a superar este problema o a afrontarlo. Pero en esto, en el arte de cuidarte, en mi nuevo libro, lo que he intentado es ir un poco más allá y pues investigar y descubrir cómo la ciencia ha demostrado que existen muchos remedios que son los mejores tanto para tratar con la ansiedad como con otros problemas emocionales. Y bueno, he intentado demostrarlos, mostrarlos a partir de experimentos y de lo que dice la ciencia y también ponerlos en práctica personalmente pues, para definir un poco eso, cómo te pueden ayudar. Y a partir de eso, pues he dejado un poquillo pues unos ejercicios, unas pautas que puedes tratar, hacer, tanto si tienes ansiedad como si quieres vivir mejor o controlar mejor tus emociones. Y bueno, hoy en día supongo que tú también te has dado cuenta como, bueno, mucha gente, ¿no? Todavía sigue siendo un tema tabú cuando no lo tendría que ser, que hay mucha gente que está sufriendo, ¿no? Estos problemas mentales, pero todavía no se atreven a ir a un especialista a pedir ayuda, ¿no? Porque yo creo que es muy importante pedir ayuda en estos momentos, porque uno solo cuesta mucho salir. ¿Qué les dirías a esas personas que a lo mejor están viendo la entrevista ahora o la verán posteriormente? Pues bueno, decirles eso, que yo era uno de ellos también, cuando la sufrí pues me costó mucho reconocerlo, me costó reconocerlo en mi círculo de amigos, de amistades, con mi familia incluso, porque podía parecer un bicho raro, y te sientes un bicho raro cuando sientes ansiedad, porque te sientes que algo ha cambiado, pero bueno, hay que entender que eso, que la ansiedad como tal, pues la estadística ya lo dice, pues dice que una de cada 3 personas a lo largo de su vida es seguro que lo va a sufrir, o casi seguro, es muy probable que lo suframos. Dicen también que el trastorno de ansiedad es el trastorno de salud mental más común, o de salud emocional más común en el mundo. Y uno de los primeros motivos de visita al médico de familia. O sea, que parece una cosa extraña, pero realmente es algo muy, muy general. A mucha gente le pasa. También hay estudios que dicen que en España ahora mismo una de cada 3 personas sufre estrés continuo, sufre pues, un problema de estrés que puede derivar en ansiedad. O sea, que este tipo de problemas emocionales son muy normales, son mucho más normales de lo que pensamos. Y aparte, pues eso, sufrir la ansiedad no significa que seas un bicho raro, sino que pues, tu cuerpo te avisa de que igual hay cosas que puedes mejorar y que mejorándolas seguramente pues pueda ser una versión mejor de ti mismo incluso. En mi caso ha sido así y hay muchas personas que lo pueden demostrar. Y bueno, aparte de eso, lo que les diría es eso, que no hay que ocultarse, porque al final los problemas emocionales, como una persona pues se puede romper un brazo y tiene que ir a que le curen el brazo para poder volver a hacer las cosas como las hacía, pues lo mismo cuando la cabeza o cuando las emociones pues nos hacen tener un problema. Incluso es más importante casi, porque si no nos funciona bien la mente y gestionamos bien las emociones, pues podemos meternos en un pozo que seguramente de contar con la ayuda oportuna hubiera sido mucho más fácil de solucionar. Y nada, les diría eso, pues que hay que entender que es la sociedad hoy en día y sobre todo nuestros padres, pues nos hacían entender como que había que esconder un poco las emociones. Yo me acuerdo de pequeño, me decían mis tíos, llorar es de niñas. Entonces muchas veces era como que no tenías que mostrar esa parte emocional que todos tenemos. Y al final, bueno, se ha demostrado que el cerebro está formado por una parte racional, que es la lógica, pero también por otra parte emocional, que es la que gestiona las emociones. Y hay que aprender también a gestionar las emociones. Yo creo que hoy en día a los niños se les enseña y se les educa mucho mejor en mantener la autoestima fuerte, en comprender qué les está sucediendo, en entender que pues, hay cosas que les va a ayudar, como puede ser el deporte, como muchas otras pues, habilidades sociales o formas de vivir la vida. Y en nuestra época, pues por desgracia no fue así. Y yo creo que hay que entender eso, que hay que cambiar un poquillo, que hay que hacer las cosas por uno mismo, hay que buscar la solución y muchas veces la solución, sobre todo a este tipo de problemas, pues está en un terapeuta.
porque existen problemas, por ejemplo, como el trastorno obsesivo compulsivo o otros tipos de ansiedad que son muy difíciles de llevar por uno mismo. No es que nos vaya a pasar nada malo, pero la mente funciona de una manera que muchas veces no la comprendemos. Por ejemplo, en las obsesiones, si uno piensa eliminar las obsesiones intentando negarlas, lo que hacen se hace más fuertes. Y entonces es más difícil salir de ellas. Pues eso, un psicólogo, por ejemplo, un terapeuta puede decirnos, pues las obsesiones se tratan así. Y sabiendo cómo se tratan, pues seguramente sería mucho más fácil solucionarlas. Así que yo creo que, pues que hay que muchas veces, cuando veamos que tenemos un problema, pedir ayuda, ya que puede ser la manera más sencilla de superarla. Y también, y también leer libros como el que has escrito, que también describes en El fin de la ansiedad también el tema del cerebro, ¿no? Que tenemos una parte que es el cerebro reptiliano, si se dice así. Sí, 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 sí. Es muy interesante porque yo eso no lo conocía y la verdad, si nos puedes explicar un poquito en qué consiste. Sí, intento no alargarme mucho porque cuando empiezo a hablar a veces, pero sí, te comento, en este último libro he entrado más en el detalle todavía, porque me he dado cuenta de que hay ciertos órganos en nuestro cerebro, en nuestro organismo, que son los que tienen que ver totalmente con la ansiedad y con otros problemas emocionales. Y bueno, a grandes rasgos, pues hay una teoría que habla del cerebro triuno, que dice que el cerebro tiene tres capas, una que es la racional, que es la parte más moderna y que nos diferencia mucho del resto de animales, que nos hace valorar las cosas en su justo modo y tomar decisiones más oportunas, que otros animales pues no las pueden tomar. Esa es la parte más moderna. Pero luego el resto está el cerebro emocional, que sería pues el cerebro ese que nos hace gestionar las emociones. Y este cerebro emocional, bueno, hay dos elementos que son los más importantes, que son la amígdala y el hipocampo. Pues el hipocampo es una memoria, la memoria emocional, como quien dice. Y la memoria emocional es mucho más sencilla que la memoria racional. La memoria emocional solo entiende de bueno y malo. O sea, que almacena las cosas como buenas y malas. Tú vives una experiencia, por ejemplo, y si es buena, pues la almacena como una experiencia buena, para que luego, cuando vivas algo parecido, tu memoria emocional te diga eso es bueno, te haga sentir que es algo bueno y quieras acercarte a ello. En cambio, cuando vives una experiencia mala, como puede ser un problema que luego deriva en una fobia, pues eso viene almacenado como algo peligroso. Y luego es entonces cuando llega la amígdala, que es el órgano gestor del miedo, que es parte del cerebro emocional, y pregunta al hipocampo o a la memoria emocional, ¿esto que voy a vivir o esto que se está acercando a mí es peligroso, es bueno o es malo? Si le dice que es malo, pues desatará la ansiedad, hará que la ansiedad se active y que reaccionemos en automático. Una reacción es lo que pone en contacto con el cerebro reptiliano, que es el más antiguo de todos, que lo que hace es que busquemos luchar o huir, que son las dos funciones básicas pues, del cerebro reptiliano, que es el más básico de todos, que lo que intenta es ponernos a salvo. Y esta reacción lo que hace es activar los síntomas de la ansiedad, esa taquicardia, pues esa sudoración, la hiperventilación y otros muchos síntomas para ponernos a salvo. No lo entendemos porque cuando nos pasa, pues no lo entendemos. Cuando sentimos un trastorno de ansiedad ante miedos irracionales, pues no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, esa taquicardia lo que hace es llevar más sangre a los músculos para, en el caso de que tengamos que correr, podamos correr más rápidamente. Lo mismo la hiperventilación, hace que los músculos se oxigenen mejor para poder correr más rápidamente. O los síntomas mentales, como por ejemplo la preocupación o la alarma, lo que hace es que estés atento a ese posible peligro para ponerte a salvo. Son muy raros, claro, cuando se da un trastorno de ansiedad, se da la ansiedad sin motivo, como quien dice, es una falsa alarma. Y cuando esa falsa alarma, pues claro, sentimos esos síntomas y no entendemos lo que está pasando. Y nos da mucho miedo, decimos, a ver si nos vamos a morir por esta taquicardia tan fuerte. Totalmente. Pero es eso, es el organismo diciéndonos, oh, hay un peligro ante ti, reacciona. Pero ese es el problema, que muchas veces no entendemos esta parte pues más orgánica, más instintiva que tenemos dentro. O sea, pensamos que somos solo nuestra lógica o nuestra razón, pero somos mucho más. Y cuando sucede, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, es la emoción la que domina, no es la razón. Porque ante una situación peligrosa, como puede ser, por ejemplo, en pasado, el ataque de un león o de un tigre, si pensásemos demasiado, si evaluásemos ese tigre o ese león, pues seguramente nos acabase comiendo. Y lo que hace cuando hay algo que nuestro organismo entiende como peligroso, hace que reaccionemos en automático y pues esta memoria emocional sea mucho más rápida y nos haga directamente huir o luchar. No pensar demasiado, porque si pensamos demasiado, pues igual nos come. Entonces, es eso, es mucho más rápida y es reactiva. Reaccionamos en automático y sentimos esos síntomas y nos lo pasamos fatal. Y muchas veces, pues eso, ante ciertas fobias, como puede ser, por ejemplo, el miedo a conducir, pues las personas realmente se acercan igual al coche y tienen que alejarse, porque aunque no lo entiendan racionalmente, hay algo que les impulsa a eso, a alejarse de ello. Y así pasa con la ansiedad.
Sí, sí, que te alerta de peligro, ¿no? Que cuando Sí, pasa, como tú bien has dicho, ¿no? Cuando pasas un mal rato en algún sitio, te pasa, por ejemplo, un ataque de ansiedad en una plaza, a esa plaza ya no quieres ir, porque a mí, por eso es, ejemplo, me ha pasado, ¿sabes? A tal mí cual, me tal decía, cual. es que voy a ir allí y me va a dar, y piensas que te va a dar Eso, y es que te da. eso sí, 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 es tal cual, porque al final es el cerebro, luego asocias esa plaza con la posibilidad de que te dé el ataque de ansiedad o de pánico. Y es lo que dices tú, al final cuando te acercas, te vuelve esa memoria emocional, esa experiencia que has vivido y vuelves a sentir esos síntomas y claro, al final es como que todo va de la mano. Y para eso, pues para poder controlarla, hay que entender esta parte, hay que entender eso, que va a suceder eso, que si tu memoria emocional ha entendido eso como peligroso, si tienes ansiedad de ese tipo, por ejemplo, pues ante esas experiencias te va a suceder que vas a reaccionar así. Y lo que vas a tener que hacer poco a poco es exponerte a esas situaciones de una manera que no te genere mucho impacto emocional para que puedas tratarlo hasta que con el tiempo pues lo normalices y dejes de temer esas situaciones. Pero es por eso, no puedes, es muy fácil decir a una persona, va, qué tontería, acércate y ya está. Ya, pero esa persona, su cuerpo va a reaccionar en automático, porque realmente estás viendo un león donde no lo hay, pero tu cuerpo y tu memoria emocional lo está viendo. Entonces hay que ir poco a poco y la terapia es así, o sea, a todos nos funciona así. No somos bichos raros, porque al final es como funciona nuestro cerebro, al final cómo funcionamos los seres humanos. Y bueno, y gracias a la ansiedad el ser humano pues se ha mantenido vivo durante millones de años, así que es así, es así. A veces funciona mal la ansiedad y nos fastidia, pero bueno, hay que tratar con ello. Sí, sí, totalmente. Que aunque esos síntomas sean terribles, como tú bien has descrito, ¿no? Que te piensas que te vas a morir, que tienes las taquicardias, los mareos, bueno, palpitaciones, pero con hiperventilas y todo, bueno, dicho por especialistas, no te va a pasar nada. Al contrario, estás respirando, ¿no? Más que no te va a faltar el aire, no te vas a ahogar. Porque a Eso mí es. me lo dijo, ¿no? Una psicóloga Sí, me sí, dijo, no te vas a ahogar, no te va a dar un infarto. No que la gente que no se piense que le va a dar un ataque de eso corazón. es. Eso es, sí. Muchas veces bueno, hay una terapia, un tratamiento psicológico que se usa, por ejemplo, para las fobias y para este tipo de fobias también, como la que nos has comentado, que se llama exposición con prevención de respuesta. Y lo que hacen es que te expongas a esos temores y notes la ansiedad. O sea, te des cuenta de eso, de lo que dices tú, por ejemplo, que la hiperventilación llega, que la taquicardia llega, pero que no te mueres. Mm, Y lo que sube al final, los síntomas suben hasta un límite y luego empiezan a bajar. mm. Y exponiéndote a ello y manteniéndote fuerte, pues poco a poco te das cuenta de que es así. Poco a poco tu cerebro racional toma el control y dice, vale, no me va a pasar nada. Y bueno, es una cosa que lleva su tiempo. Y es una cosa que es mejor, pues en algunos casos, más cuanto más limite nuestra vida, pues seguirse de un terapeuta que nos aconseje, que nos diga de hacerlo poco a poco, ya que si de repente, por ejemplo, nos exponemos a nuestros peores miedos, pues igual nos genera tanto impacto que al final es más difícil. Y es por eso, es tal cual, hay que entender que no nos va a pasar nada. La ansiedad no mata. La ansiedad, pues a los que la hemos vivido, como tú y como yo, pues hay ciertos síntomas que los podemos sentir varias veces al día. Y a lo largo de los meses que suframos ansiedad los podemos sentir miles de veces o cientos de miles de veces. Y nunca nos pasa nada. O sea que hay que entender eso poco a poco, que tenemos que estar tranquilos, aunque a veces sea difícil. Y bueno, después, como hemos comentado antes, ¿no? Después de esa mala experiencia, escribiste este libro. ¿Te costó al principio, aunque te encante escribir, supongo que volver a recordar y volver a desenterrar un poco ese trastorno, ¿no? ¿Te costó un poquito? Sí, sí, me costó, bueno, me costó, yo creo que no me costó mucho porque fue una mañana, bueno, estaba leyendo un libro sobre pues cómo podrías escribir un libro, una historia personal, y te comentaba, bueno, en el libro este hablaban de cómo pues hablar sobre algo que tú has tratado y has superado, pues puede ser una buena manera de intentar escribir un libro. Mm. Y dije, bueno, entonces vino a mi mente la ansiedad, vino a mi mente también que muchos amigos sufrían ansiedad, e intentaba calmarlos y pues hacerles entender cómo llevarla de otra manera. Y me acuerdo una mañana en una playa, pues pensé, pues podía hablar de esto, esto, esto y aquello. Y bueno, y hice un índice, un boceto de índice, y luego poco a poco iba saliendo, porque yo creo que al ser una experiencia tan fuerte, tan emocionalmente fuerte e intensa, y que la hemos vivido, pues claro, los que hemos pasado por ella, pues la hemos sufrido, pues es como que se te queda grabada también. Para lo bueno también, ¿eh? Porque una vez que la superas también te das cuenta de que la ansiedad puede volver. En mi libro hablo de ello también porque existe un término que se llama ansiedad rasgo, que dice que existe predisposición genética para la ansiedad, pero bueno, no tienes por qué temer por ello, porque al final lo que hace realmente que la sufras es la experiencia que tengas o cómo afrontes la experiencia. Pero bueno, eso, el tener esta predisposición no quiere decir que vayas a sufrirla. Y si la sufres al final y viene para bien, como quien dice, para afrontar cosas y mejorarte como persona, pues bienvenida sea.
Y eso, al final, viéndola así, viéndola de un modo positivo, no me costó demasiado, yo creo, escribirlo. Aunque bueno, me llevó unos meses, ¿eh? Me llevó unos meses. Poco a poco iba escribiendo, no tenía prisa y como tampoco esperaba un poco el éxito que ha tenido, pues me iba bastante fluido. Y bueno, también tiene el perfil, un Instagram, ¿no? El perfil del libro El fin de la ansiedad, donde reflejas, ¿no? Consejos también, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo, bueno, en Instagram sí, tengo la cuenta @el fin de la ansiedad, ya somos 20.000 personas más o menos, y en Facebook también tengo otra, que también el nombre es fin de la ansiedad, y son 80 y algo, un montón de gente. Que al final es eso, como es un tema tan de moda y tanto yo como otras personas que han pasado por ello, pues en estas redes sociales intentamos ayudarnos y comentar un poco pues cómo convivir con ello de otra manera más positiva, pues esto va creciendo y bueno, estoy encantado también de poder dar una mano desde las redes y que me puedan ayudar con ello. Y el arte de cuidarte ya se puede encontrar, ¿no? Ya lo podemos comprar en las plataformas, ¿no? Sí, sí, el arte cuidarte ya está disponible en todas las webs de venta y también ha llegado a librerías ya. Ahora están abriéndolas poco a poco, bueno, ya están casi todas abiertas o todas, pero ya está en todas las librerías de España y en las grandes superficies. Y bueno, ahora hay que ver si llega cuando llega a Colombia, porque en Colombia el fin de la ansiedad ya ha llegado también y ahora la cosa es que están los pobres también de cuarentena. Esperemos que no vuelva aquí la cuarentena. Y nada, y eso, estoy encantado que esté un poco... Todo pues el que lo quiera buscar, pues se lo tiene en Amazon o puede encontrarlo en librerías o también, bueno, también se puede acercar a mi página web, que es www.elfindelansiedad.com y descargar los primeros capítulos y ver si pueden ayudarle. Eso es lo que hice yo y la verdad que, bueno, a todos los que estáis conectados y los que os conectaréis después es súper interesante. La verdad que recomiendo muchísimo este libro. El otro aún lo tengo que leer, que aún no lo he leído, que prometo hacerlo. ¿Tienes pensado, supongo que es muy pronto porque has lanzado este, ¿no? Hace poquito. ¿Tienes pensado en seguir escribiendo más? Sí, ahora estoy con el tercer libro, que bueno, ya tengo una fecha de entrega con la editorial, que bueno, voy a intentar exponer o tratar o dar respuesta a las preguntas más frecuentes de las personas que tienen ansiedad. Que lo que intento con todo esto es un poco cerrar el ciclo, intentar muchas personas que leyeron El fin de la ansiedad, pues a veces igual les hubiera gustado tener más ejercicios prácticos para tratarla, entonces por eso intenté, pues bueno, he creado el arte de cuidarte. Y bueno, después de eso, pues viendo que no puedo englobarlo todo, he intentado ahora en el último libro, en el tercer libro, pues eso, dar respuesta a la mayoría de preocupaciones de las personas con ansiedad, ya que al final es la duda y el miedo lo que hace que aumente nuestra ansiedad y se mantenga. Así que si tenemos respuestas, pues seguramente nos ayuda a llevarlo mejor. Pues bueno, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, estos consejos para toda la gente que sufre, que sufrimos y que sufrirá ansiedad, sea en silencio, sea públicamente, ¿no? Que estos libros que has sacado a la venta, que les ayuden muchísimo. La verdad que, bueno, que a veces tener el testimonio, ¿no? De una persona que ha pasado por la experiencia a veces ayuda mucho más que una persona sea profesional, pero no haya pasado la experiencia, porque como tú bien dices, estos síntomas solamente lo podemos saber los que lo hemos sufrido, que nadie puede entender lo que se sufre por dentro. Y bueno, te agradezco muchísimo esta entrevista y bueno, que si algún día, sé que vivimos lejos, pero que si vienes a Barcelona algún día a hacer presentación en libro, estaremos encantados de invitarte a nuestro plató para hacer una entrevista como Dios manda para presentar tus libros. Yo encantado, Vanessa, y esta entrevista me ha encantado. Te mandaré el libro El arte de cuidarte, así que luego te voy a pedir la dirección si puedes para enviarte el libro. Vale, perfecto. Y lo que dices, tal cual, al final la experiencia yo creo que ayuda muchísimo, porque es verdad que pues, tanto en mi carrera, en lo que yo he estudiado, como en lo que estudian muchas personas, si no han pasado por ello, pues igual saben la teoría, pero la práctica al final es la que nos hace comprendernos entre nosotros también, que muchas veces es eso, muchas veces desde fuera pues se puede creer que es algo parecido al miedo, que son niveles de estrés elevados, pero al final es algo bastante distinto. Y es mejor entenderlo y saber llevarlo al final. Sí, lo que sí, que a veces lo típico, ¿no? Que te pasa y te dicen, qué exagerada o tranquila, sí, ya se te pasará, claro. ya se te pasará, sí, sí. No. Y tú misma cuando estás bien dices, sí, es verdad, qué tonterías. Y a mí me pasa, y cuando cualquier persona con ansiedad tiene un momento de lucidez, como que dice que está tranquilo, dices, es verdad, es una bobada, pero el problema está ahí. Y sigue funcionando mal y esta amígdala sigue pensando que esa situación es peligrosa y nos hace reaccionar. Así que es tal cual. Hay que saber llevarlo.
Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras, por esta entrevista y te deseo muchísima suerte en toda tu carrera literaria y Muchas, seguiremos leyendo tus libros. muchas gracias, Vanessa. Un abrazo. Gracias. Bien.